¿Listos? Ahí vamos. Tengo todo, eres todo lo que necesito. Tú me llevas al lugar donde encontré descanso. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. En tus brazos cada miedo y temor se apaga. Tú me enseñas a confiar cuando mi fe desmaya. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Renuevas mis fuerzas, tú guías mis pasos. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Tu amor inagotable es, tu bondad me persigue, te persigo. En tu mesa me diste un lugar, me recibes en casa para siempre. Sí, Señor Jesús. Así es tu amor, inagotable. Inagotable. Bendiciones, mis hermanos. Ya estamos reunidos otra vez, como dice aquel viejo canto. Estamos juntos otra vez, alabando al Señor. ¿Ya tomaron café? Hoy iniciamos a leer Filipenses capítulo 1 y Filipenses capítulo 2. El día de ayer no tuvimos transmisión. Qué triste. Pero hoy sí. ¡Ay, qué alegría! Fíjense que la carta a Filipenses, igual que la carta a los Efesios, es una carta relajada, una carta tranquila. Realmente las cartas más fuertes las escribió Pablo a los Corintios y a los Gálatas, donde utilizó palabras fuertes, donde los regañó. Incluso a los Gálatas les llegó a decir estúpidos, necios, porque eran iglesias conflictivas. Pero la iglesia de los filipenses eran iglesias muy relajadas. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo, tenía un cariño muy, muy especial por los filipenses. ¿Recuerdan cómo llegó Pablo a los filipenses? Si recordamos el libro de los Hechos, dice que Pablo quería ir ahorita me acuerda mi esposa. Pablo quería ir a un lugar, lo tenía aquí en la cabeza, me fue. Pablo quería ir a un lugar y tuvo un sueño que se paraba un macedonio y le decía, ven y ayúdanos, ven y ayúdanos. Y que Pablo dijo, es el Señor el que me está mandando a Macedonia. Y Filipos era parte de Macedonia, tanto Filipos como Tesalónica. También los de Berea eran de ese mundo. También los de Berea. Ok, eso no lo sabía. Mi esposa dice que también los de Berea, hay que corroborarlo, búsquenlo también. Pero fíjense,
llegó, ¿te acuerdas? ¿Se acuerdan de cuando fue a Filipos? Fue donde lo metieron a la cárcel. Donde lo meten a la cárcel, donde lo azotan y lo meten en el calabozo de más adentro, donde estaba muy azotado, muy golpeado y todavía lo amarraron los pies en el cepo y lo tenían ahí oprimido y pues en condiciones muy, muy, muy feas. Y fue cuando Pablo y Silas cantaron y que los presos los oían y las cadenas se abrieron y el carcelero pensaba que se habían escapado, se iba a matar y Pablo le dice, no te hagas daño, aquí estamos todos. Se los lleva a su casa, el carcelero se los lleva a su casa, lava sus heridas. Pablo les comparte el evangelio, se bautizan ahí. Después se regresan a la cárcel y al otro día lo liberan. Toda esa historia ocurre ahí en Filipos. Entonces, Ahí fue donde conoce a Lidia. ahí conoció a Lidia, donde echó fuera el demonio, por eso lo metieron a la cárcel, porque echó fuera el demonio de aquella divina. Entonces Lidia lo apoyaba, Lidia que vendía tela, parecía que Lidia tenía billete. Era comerciante. Y fíjense que esa es la iglesia de Filipos. Entonces cuando Pablo escribe a la carta a los filipenses, posiblemente ahí estaba Lidia, ahí estaba el carcelero. No era como las iglesias de hoy que están 6 meses y luego ya se desaparecen y no vuelve uno a saber de ellos. Entonces era una iglesia muy bonita, un corazón que enamoraba. Por eso comenté hoy, corazones que enamoran, porque Pablo estaba enamorado de los filipenses, de los macedonios, que Filipo formaba parte de los macedonios. De hecho, Pablo, el apóstol Pablo, en la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, en el versículo 2, habla de los macedonios y dice que a pesar de las pruebas que pasaron, está hablando de las ofrendas, de las pruebas que pasaron y de las dificultades, ellos habían ofrendado para los pobres de Jerusalén, habían ofrendado con mucha generosidad, que a pesar de que no tenían mucho dinero, Pablo dice, a pesar de que son pobres, ofrendan como ricos. Y aquí vemos cómo eran los filipenses, quiénes eran los filipenses, qué lugar ocupaban los filipenses en el corazón de Pablo. Y los filipenses, cuando escribe Pablo esta carta, Pablo estaba en la cárcel. Y los filipenses estuvieron apoyando a Pablo tanto en lo económico como en el servicio, donde lo ayudaban, le atendían, estaban ahí para hacer un apoyo, para hacer un soporte emocional, espiritual, lógicamente, y económico. Dime cómo Pablo no va a amar a los filipenses. O sea, dime cómo Pablo no va a tener un corazón tan agradecido. Y sabes que en la iglesia hay muchos filipenses. Ustedes son unos filipenses, mis hermanos, de verdad. Porque los que ven la transmisión, los que ven la mañanera, los que se conectan, son los que soportan a través de la oración y a través de las ofrendas y a través de ese apoyo emocional, los que sostienen el ministerio. Y esto es algo que enamora mucho. O sea, ¿cómo no sentirse un pastor enamorado de su iglesia cuando tiene una iglesia de filipenses? ¿Qué diferencia tener una iglesia de Corintios o tener una iglesia de Gálatas? ¿Qué diferencia tan grande hay? Y yo estoy muy agradecido porque en la iglesia yo considero que es una iglesia de macedonios. Además que Dios lo guió sobrenaturalmente para que fuera con ellos. Y le tenía algo bueno en esa zona, en esa región. Sí, Dios lo guió. Fue Dios el que lo llevó a Macedonia. Fue Dios. ¿Perdón? Él quería irse a Bitinia. Gracias, esposa mía. Yo sabía que mi esposa me iba a investigar eso. Él quería irse a Bitinia.
Y le dijo Dios, no, a Bitinia no, te me vas a Macedonia. Y fue algo que rindió mucho fruto, porque es buena tierra, porque son buena tierra ustedes también, mis hermanos. Y dice Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, saludan a los que en la ciudad de Filipos pertenecen al pueblo santo por estar unidos a Cristo Jesús, es decir, a toda la comunidad con los que la presiden y los diáconos. Que Dios nuestro Padre, el Señor Jesucristo, derrame su gracia y su paz sobre ustedes. Cada vez que me acuerdo de ustedes, doy gracias a mi Dios. Y cuando oro, siempre pido con alegría por todos ustedes, pues ustedes se han hecho solidarios con la causa del Evangelio desde el primer día hasta hoy. Estoy seguro de que Dios, que comenzó a hacer su buena obra en ustedes, la irá llevando a buen fin hasta el día en que Jesucristo regrese. Es muy justo que yo piense así de todos ustedes, porque los llevo dentro de mi corazón y porque todos ustedes son solidarios conmigo de la bondad que Dios me ha mostrado, ya sea que esté yo en la cárcel o que me presente delante de las autoridades para defender y confirmar el anuncio del Evangelio, pues Dios sabe cuánta nostalgia siento de todos ustedes, con el tierno amor que me infunde Cristo Jesús. Pido en mi oración que su amor siga creciendo más y más todavía, y que Dios les dé sabiduría y entendimiento para que sepan escoger siempre lo mejor. Así podrán vivir una vida limpia y avanzar sin tropiezos hasta el día en que Cristo vuelva, pues ustedes presentarán una abundante cosecha de buenas acciones, gracias a Jesucristo, para honra y gloria de Dios. Ahí está Pablo, de verdad les escribe con tanto cariño. Siente una profunda gratitud por los filipenses, porque son los filipenses del mundo, son los que producen ese aire fresco a los ministerios. A veces es duro el ministerio, a veces es difícil, porque a veces hay cristianos que parecen adolescentes rebeldes, que no entienden que es por el bien de ellos el que se habla, el que se enseña, el que se ministra, el que se pide. En que cada cosa que se predica dentro de la iglesia es para honra de Dios, para gloria de Dios y para beneficio de nosotros mismos. Y hay ocasiones en que parece que el pastor es un papá peleando con los adolescentes. Pero los filipenses no eran así. Eran padre e hijo trabajando en armonía y en unidad hacia un mismo fin, con un mismo propósito, yendo hacia el mismo lugar, avanzando. Los filipenses apoyando el ministerio de Pablo, y Pablo avanzando con ese respaldo que los filipenses le daban. Y no solamente en una ocasión Pablo elogió a los filipenses, en varias cartas. De hecho, Pablo llega a decir que nadie lo había apoyado, solamente los filipenses lo habían apoyado con ofrendas. Porque Pablo en la cárcel pues no trabajaba, no producía su dinero. Ya saben que Pablo siempre trabajó en sus casas de campaña, en sus tiendas, siempre trabajó y siempre se sostuvo. Pero cuando estuvo en la cárcel, Pablo la pasó con verdadera necesidad porque no podía generar recursos. Y los filipenses eran los únicos en ocasiones que lo apoyaban y que le mandaban ofrendas para sostenerse. Y siempre fueron los filipenses un gran apoyo. Por eso es que Pablo se sentía muy contento y muy agradecido. Y luego Pablo sigue platicando cómo había personas que predicaban no con sinceridad,
sino predicaban únicamente por envidia. Sigue ocurriendo lo mismo. Dice versículo 15, es verdad que algunos anuncian a Cristo por envidia y rivalidad, pero otros lo hacen con buena intención. Algunos anuncian a Cristo por amor, sabiendo que Dios me ha puesto aquí para defender el Evangelio, pero otros lo hacen por interés personal y no son sinceros, sino que quieren causarme dificultades. O sea, nomás pensaban que molestaban a Pablo predicando el Evangelio, porque él estaba en la cárcel y ellos no. Pero ¿qué importa? Dice Pablo. Fíjate la forma tan madura de pensar del apóstol Pablo. Una forma tan madura y tan desinteresada. Pero ¿qué importa? De cualquier manera, con sinceridad o sin ella, anuncian a Cristo y esto me causa alegría. O sea, dice Pablo, como sea que por buena voluntad, con sinceridad. ¿Con buena intención o mala? Sí, con buena intención o con mala intención, están predicando a Cristo y el Evangelio se extiende. Donde no había envidia en Pablo, no había celos, no había de querer ser más o querer ser el único o querer sobresalir. Y dice, y todavía me alegraré más, pues yo sé que todo esto, versículo 19, será para mi salvación, gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo. Pues espero firmemente que Dios no me dejará quedar mal, sino que ahora, como siempre, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero. Porque el apóstol Pablo todo el tiempo estaba en peligro de muerte. Todo el tiempo estuvo con la amenaza de que lo condenaran a muerte, y finalmente lo condenaron a muerte. No se sabe si esta cárcel fue la última que tuvo o fue la que estuvo en Cesarea, pero muy posiblemente esta fue la última cárcel de la que ya no salió. Y dice, se mostrará públicamente en mí la grandeza de Cristo, tanto si sigo vivo como si muero. O sea, de cualquier forma, Dios iba a exaltar su nombre a través de Pablo. Porque para mí ese es el texto famoso que tanto no sabemos. Porque para mí seguir viviendo es Cristo y morir es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo, dice la versión 60, y el morir es ganancia. Porque si sigo viviendo en este cuerpo, mi trabajo puede producir tanto fruto, entonces no sé qué escoger. Porque sí, dice, si me voy con Cristo, pues la verdad ya descanso y ya yo voy a estar agustín. Pero si sigo viviendo, voy a compartir con ustedes enseñanza y voy a producir más fruto. Entonces para Pablo dice, no sé qué escoger. Aunque Pablo no tenía la palabra, él no podía decidir. El que únicamente decide cuánto tiempo vamos a estar sobre la tierra solamente es Cristo. Cuánto tiempo vamos a vivir no lo sabemos. Quizás 6 meses, ¿verdad, Nesquita? O un año. A mi esposa no le gusta que hable de nada de eso. Pero dice el apóstol Pablo, pero está bien cualquiera de las cosas que Dios escoja, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y luego fíjense que en el capítulo 2, Pablo empieza con una serie de consejos, pero con un tono muy amable y un tono muy ligero, en el aspecto de que lo hace con cariño, no como con los Corintios o con Gálatas. Algo leve, ¿no? Algo... Sí, les escribe con esos consejos de padre, con esos consejos del padre que quiere que sus hijos no se salgan del camino. No de los hijos que están fuera del camino, que quiere que se regresen, sino de esos hijos que van por el buen camino y que dice, síguele así. Así que si Cristo les ha dado el poder de animar, si el amor los impulsa a consolar a otros, si todos participan del mismo espíritu, si tienen un corazón compasivo, llénenme de alegría, viviendo todos en armonía, unidos por un mismo amor.
por un mismo espíritu y por un mismo propósito. No haga nada por rivalidad, por orgullo, sino con humildad, y que cada uno considere a los demás como mejores que él mismo. Ninguno busque únicamente su propio bien, sino también el bien de los otros. Vemos entonces aquí al apóstol Pablo queriendo llevarlos a permanecer en unidad, permanecer en un mismo sentir. Y yo recuerdo, mientras leo, yo recuerdo y tengo la imagen del carcelero. El carcelero y su familia, ahí estaban. Allí estaban escuchando la carta que el apóstol Pablo estaba escribiéndoles o que les estaba mandando. Ahí estaba el carcelero, ahí estaba Lidia. Posiblemente ahí estaba la joven que fue liberada del demonio. Había ahí tantos que Pablo les había compartido y les dice: continúen viviendo bajo este mismo sentir. Muchas veces uno de los enemigos de las iglesias son los celos, las envidias, el querer ser mejor que los demás, o el querer sobresalir y estar más arriba. Y dice ya todo adelante, el apóstol Pablo continúa en el capítulo 2 y dice: no, vamos a seguir el ejemplo de Cristo. Cristo tenía la imagen de Dios, tenía la esencia de Dios. Y no se aferró a continuar de esa manera, sino que se despojó de la gloria que tenía y se vistió con la humanidad. Se vistió de hombre, se puso en la naturaleza de ser humano. Jesús no conocía el cansancio. Jesús no conocía la tristeza. Jesús no conocía el hambre. Jesús no conocía el enojo. Jesús no conocía todas las emociones y lo que vivimos nosotros como los vivimos. Y dice: se despojó y tomó forma de hombre. Y no solamente tomó forma de hombre, tomó forma de siervo. Y no solamente tomó forma de siervo, se humilló hasta la muerte. Y no solamente se humilló hasta la muerte, sino se humilló hasta la muerte de cruz, que era la forma de muerte más vergonzosa y más vil. Entonces, Pablo presenta a Jesús cómo se degradó tanto que bajó hasta lo sumo, y no solamente murió, sino que bajó hasta el Seol y tomó cautiva la cautividad. Ay, si pudiéramos entender todo esto. Y dice: y si Cristo hizo eso, vamos a vivir todos en ese mismo sentido. Para que en la iglesia no tengamos rivalidades, para que en la iglesia no tengamos grupos, para que en la iglesia, orgullo, que no seamos ellos, somos mejores nosotros que aquel, y que esté esa rivalidad, sino al contrario, ir edificándonos, ir bendiciéndonos, ir ayudándonos, soportándonos. Y los filipenses eran buenos para eso. Así como las columnas que sostienen un edificio, así seamos nosotros los que sostenemos la obra de Dios, a través de nuestra oración, a través de nuestra ofrenda, a través de nuestro apoyo moral, a través de nuestros buenos comentarios. Que si tienes un comentario que tiene veneno, te callas y no lo dices. Si tienes un comentario que alienta, un comentario que bendice, un comentario que lleva a la unificación y a la edificación de los demás, lo comentas con ese espíritu de querer que los demás sean bendecidos. No solamente que tú seas exaltado, que los demás sean bendecidos. Y aquel que da los anuncios, aquel que dirige, aquel que predica, lo animas y le dices:
Qué bien lo hiciste, mi hermano. Gracias a Dios por tu vida. Fue una bendición. Y créeme lo que él va a sentirse muy bendecido cuando le comentes de esta manera. Por eso, mi hermano, ¿cómo vamos con el tiempo? Vamos bien. Me quedan 4 minutos. Y es que Pablo decía eso porque había desacuerdos entre, sí, dice ahí en el 4 que entre Síntique y Evodia, eran desacuerdos Leves. personales. Personales. Sí, es que siempre es como una familia, siempre hay un poco de porque es difícil que todos estemos de acuerdo siempre. Es muy difícil. Siempre habrá algo con lo que no estás de acuerdo. Siempre habrá algo con lo que tú dices mejor se hubiera hecho de esta manera. Tantas mentes, tantos cerebros, tantas formas de pensar, tantas formas de ver las cosas, tantas formas de enfrentar las situaciones. Por eso es que no puede haber muchas cabezas o muchos líderes o muchos dirigentes. O sea, hay un pastor principal que es el que dirige y el que lleva la batuta. Y después hay líderes y hay servidores que apoyan el liderazgo del pastor, pero no podemos ir todos en desacuerdo. Tenemos que ir como una orquesta que va dirigiendo, el director va dirigiendo, va marcando los tiempos, va marcando las entradas, y de esta manera, yo no sé cómo pueden comentar leído si están viendo la mañanera. Espérense que termine la mañanera y luego comentan leído. En el WhatsApp. En el WhatsApp, sí, porque lo hacen mientras está la mañanera. Entonces, es importante por eso que vayan en ese mismo sentir ustedes. Que no digan comentarios con veneno, comentarios con desánimo, comentarios que traen herida, sino siempre aquellos que van a edificar y que van a bendecir. Y luego habla el apóstol Pablo de Timoteo y de Epafrodito. Epafrodito parece que fue la persona que le mandó o que llevó el dinero al apóstol Pablo a Roma, donde estaba preso. Y Timoteo era el que lo apoyaba siempre a Pablo. Fíjense que Pablo estuvo rodeado de personas muy, muy importantes en su vida, como fue Timoteo y Tito. Timoteo y Tito siempre fueron un apoyo muy, muy grande para el apóstol Pablo. Epafrodito también fue un hermano que sirvió, pero se enfermó, parece que se enfermó, según lo que dice Pablo, y ya se sentía triste, dice que sentía mucha nostalgia por ello, y dice Pablo, se los mando para que no se me vaya a morir aquí de tristeza. Pero fue un ministerio difícil del apóstol Pablo, pero déjenme decirles esto. No solamente fue difícil, o sea, no fueron puras malas. Tuvo Pablo muchas satisfacciones y muchas alegrías. El ministerio es difícil, no digo que no. Pero no, tampoco vamos a tirar al drama. Que ay, pobrecito yo cómo sufro. No, tiene muchas satisfacciones. Y yo creo que el ministerio tiene más satisfacciones que tristezas. Entonces, vamos a servir a Dios con alegría, vamos a hacerlo con gozo, vamos a apoyarnos mutuamente y vamos a hacer que la iglesia de Jesucristo crezca, se extienda, se riegue el evangelio por todos lados, y vamos a ser parte de la solución y no parte del problema. Yo bendigo de verdad a todos los filipenses que están ahorita conectados para que seamos ese apoyo y esa columna dentro del reino de Dios. Amén. Pues aquí terminamos capítulo 1, capítulo 2, y el día de mañana continuamos 3 y 4. ¿Sale? Nos vemos. Bendiciones. Bye, bye.